Hola, bienvenidos a The Deep Dive, donde nos sumergimos en el mundo del Machine Learning. Antes de iniciar nuestro deep dive, recuerda que para seguir explorando estos temas de Machine Learning e inteligencia artificial, te invitamos a suscribirte al newsletter AI and Data Insights Excelente recordatorio. y seguirnos en LinkedIn y X. Perfecto. Y hoy vamos a explorar Monolith, un sistema de recomendación en tiempo real creado por ingenieros de ByteDance. La empresa detrás de TikTok. Exactamente. ¿Te has preguntado alguna vez cómo plataformas como TikTok o YouTube te sugieren contenido tan preciso a tus gustos? Bueno, Bueno, Monolith es un ejemplo de la tecnología que lo hace posible. Exactamente. Lo que hace Monolith tan especial es su capacidad para manejar grandes volúmenes de datos y adaptarse a los cambios en las preferencias del usuario en tiempo real. Esto es crucial en plataformas como TikTok, donde el contenido es dinámico y las tendencias cambian constantemente. Es cierto. Y pensé que hace unos años las recomendaciones eran mucho más estáticas. Recuerdo que solía recibir sugerencias basadas en lo que había visto o comprado hace semanas, a veces incluso meses. Sí. Los sistemas de recomendación tradicionales a menudo se basan en datos históricos y tienen dificultades para mantenerse al día con las preferencias cambiantes de los usuarios. Esto es lo que los ingenieros de ByteDance llaman distribución no estacionaria o concept drift. Tiene sentido. Imagina que sigues recibiendo recomendaciones de videos de gatitos adobables semanas después de haber pasado una fase de documentales sobre la naturaleza. No sería muy útil. Exactamente. Ahí es donde Monolith realmente brilla. Su capacidad de aprendizaje en línea le permite analizar las interacciones del usuario en tiempo real, como los clics, los me gusta, y el tiempo de visualización para ajustar las recomendaciones sobre la marcha. Es como si el sistema estuviera constantemente escuchando lo que te gusta y lo que no te gusta, y ajustando sus sugerencias en consecuencia. Suena casi como magia, pero por supuesto hay mucha ingeniería compleja detrás. Absolutamente. Y una de las innovaciones clave de Monolith es su tabla de embeddings sin colisiones, Bien. que utiliza un tipo de tabla hash llamada Cuckoo HashMap. Cuckoo HashMap suena bastante técnico. ¿Podrías explicarnos eso en términos más sencillos? Claro, piensa en una tabla de embeddings como un gran diccionario donde cada palabra, en este caso cada usuario y cada elemento de contenido tiene su propia definición o vector numérico que representa sus características. El problema es que en plataformas con millones de usuarios e ítems, estos vectores pueden ser enormes y difíciles de manejar. Es como intentar encontrar una aguja en un pajar digital. Exacto. Y para complicar aún más las cosas, a medida que se agregan nuevos usuarios e ítems, esta tabla de embeddings debe crecer dinámicamente, lo que puede generar colisiones, es decir, que varios elementos intenten ocupar el mismo espacio en la memoria. Algo así como cuando dos personas intentan sentarse en la misma silla al mismo tiempo. Caos total. Precisamente. Y ahí es donde entra el Cuckoo HashMap. Esta ingeniosa estructura de datos utiliza un algoritmo especial para garantizar que cada elemento tenga su propio espacio único en la memoria, evitando colisiones y permitiendo un acceso a la información mucho más rápido y eficiente. Entonces, la tabla de embedding sin colisiones es como un sistema de organización súper eficiente que permite a Monolith gestionar grandes volúmenes de datos de forma rápida y precisa. Exactamente. Y esta es solo una de las muchas innovaciones que hacen que Monolith sea un sistema de recomendación tan potente. Suena prometedor. ¿Qué más podemos destacar de Monolith? Bueno, además de la tabla de embedding sin colisiones y el entrenamiento en línea, Monolith también implementa otras estrategias clave para optimizar su rendimiento. Por ejemplo, utiliza un mecanismo de sincronización de parámetros incremental, que solo actualiza los parámetros modificados en lugar de transferir todo el modelo, lo que reduce significativamente la carga en la red y la memoria. Es decir, Monolith no solo es preciso, sino también eficiente. Así es. Bien. Y para garantizar la robustez del sistema Monolith, implementa un sistema de respaldo diario que minimiza la pérdida de información en caso de fallo de un servidor. Entonces, si un servidor falla, Monolith puede recuperarse rápidamente sin perder una gran cantidad de información. Impresionante. Es como tener un plan de respaldo para tu plan de respaldo. La tolerancia a fallos es crucial en cualquier sistema de producción a gran escala. Tiene mucho sentido. Monolith parece estar diseñado para manejar los desafíos únicos de los sistemas de recomendación en plataformas como TikTok. Exactamente. Y los resultados obtenidos por los ingenieros de ByteDance son realmente notables. Me encantaría saber más sobre esos resultados. ¿Qué tan bien se desempeña Monolith en la práctica? Bueno, para evaluar la eficacia de Monolith, los ingenieros de ByteDance realizaron una serie de experimentos comparándolo con sistemas tradicionales que utilizan tablas de embeddings con colisiones. Y en esos experimentos, ¿qué métricas utilizaron para comparar Monolith con los sistemas tradicionales? Utilizaron métricas estándar de la industria para evaluar la precisión de las recomendaciones como la tasa de clics CTR y el área bajo la curva AUC. ¿Y los resultados? Superó Monolith a los sistemas tradicionales. Sí,
Y de manera significativa, Monolith logró una mejora notable en la precisión de las recomendaciones, lo que se tradujo en un aumento del CTR y el IUC en comparación con los sistemas que utilizan tablas de embeddings con colisiones. Eso es fantástico. Entonces, la tabla de embedding sin colisiones Ajá. realmente marca la diferencia en la práctica. Sin duda. Y no solo eso, también observaron que Monolith era mucho más eficiente en términos de uso de recursos como la memoria y el ancho de banda de la red. ¿Y cómo se relaciona esa eficiencia con la arquitectura general de Monolith? Buena pregunta. Monolith sigue el modelo de TensorFlow de Worker Parameter Server, una arquitectura distribuida donde las máquinas tienen roles específicos. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre este modelo Worker Parameter Server? Suena interesante. Claro, imagina un equipo de trabajadores construyendo una casa. Algunos trabajadores se encargan de colocar los ladrillos, otros de instalar las ventanas, y así sucesivamente. Cada uno tiene una tarea específica. En el modelo Worker Parameter Server, las máquinas también tienen roles especializados. Ya veo. Entonces, ¿cuáles son esos roles especializados? Tenemos las workers, que son las máquinas encargadas de procesar los datos y ejecutar los algoritmos de aprendizaje. Son como los trabajadores que colocan los ladrillos realizando el trabajo pesado del entrenamiento del modelo. ¿Y dónde encajan los parameter servers en esta analogía? Los parameter servers son como los arquitectos del proyecto, almacenan los planos de la casa, que en este caso son los parámetros del modelo, los valores que se ajustan durante el entrenamiento. Entiendo. Entonces las workers procesan la información y los parameter servers guardan el conocimiento del modelo. ¿Es así? Exactamente. Y en Monolith, tanto los parámetros densos como los dispersos, incluyendo nuestra famosa tabla de embedding sin colisiones, se almacenan en estos servidores de parámetros. Entonces, durante el entrenamiento, ¿cómo interactúan las workers con los parameter servers? Durante el entrenamiento, las workers solicitan los parámetros necesarios a los parameter servers, realizan los cálculos y luego envían los parámetros actualizados de vuelta a los servidores. Es un constante intercambio de información. Es como si las workers estuvieran consultando los planos con los arquitectos y luego devolviéndolos con anotaciones y modificaciones. Exactamente. Y esta comunicación eficiente es crucial para el rendimiento del sistema, especialmente cuando se trata de modelos a gran escala como Monolith. Y hablando de entrenamiento, recordemos que Monolith se caracteriza por su capacidad de aprendizaje en línea, lo que le permite adaptarse a las preferencias cambiantes de los usuarios en tiempo real. ¿Cómo se integra este aspecto en la arquitectura Worker Parameter Server? Para lograr entrenamiento en línea, Monolith utiliza un componente crucial llamado Streaming Engine. Streaming Engines suena intrigante. ¿Cuál es su función? El Streaming Engine permite a Monolith cambiar fluidamente entre el entrenamiento por lotes, que es el método tradicional, Sí. y el entrenamiento en línea. Imagina que estás construyendo una casa y de repente te das cuenta de que necesitas agregar una habitación extra. Y el Streaming Engine sería como el equipo de construcción que pueda adaptarse a ese cambio de planes sobre la marcha. Exacto. El Streaming Engine le da a Monolith la flexibilidad de aprender tanto de los datos históricos como de los datos en tiempo real a medida que se generan. Es decir, puede aprender de los planos originales y también de las nuevas ideas que surjan durante la construcción. Precisamente. Y para el entrenamiento en línea, Monolith utiliza otro componente llamado Online Joiner. Online Joiner, otro nombre que despierta la curiosidad. ¿Qué hace exactamente? El Online Joiner combina las secciones del usuario, como los clics o las interacciones, con las características del contenido en tiempo real para generar ejemplos de entrenamiento. Es como si un equipo de observadores estuviera registrando las preferencias de los futuros habitantes de la casa a medida que la exploran. Entonces, el Online Joiner recopila información sobre cómo los usuarios interactúan con el contenido y la utiliza para entrenar el modelo en tiempo real. Sí, y esta información se envía a las workers para su procesamiento. Fascinante. Entonces tenemos el Streaming Engine que orquesta el proceso de entrenamiento del Online Joiner, que recopila información en tiempo real, las workers que procesan los datos y los parameter servers que almacenan el conocimiento del modelo. Es un sistema bastante complejo, pero cada componente tiene un rol esencial en hacer que Monolith sea tan efectivo y adaptable. Exactamente. Y no olvidemos la sincronización de parámetros que permite que las actualizaciones del modelo se implementen en los servidores de recomendación de forma rápida y eficiente. ¿Cómo funciona exactamente esa sincronización de parámetros? Monolith utiliza un mecanismo de sincronización incremental actualizando solo los parámetros que han cambiado en lugar de transferir todo el modelo. Es como si solo se enviaran las páginas modificadas de los planos en lugar de todo el conjunto de planos cada vez que hay un cambio. Una estrategia inteligente para ahorrar tiempo y recursos. Sin duda. Y para completar el panorama, Monolith también implementa un sistema de respaldo diario para garantizar la tolerancia a fallos. Es decir, si un servidor falla, Monolith puede recuperarse rápidamente sin perder una gran cantidad de información. Exacto. La robustez es un aspecto clave en cualquier sistema de producción y Monolith no es la excepción.
Es impresionante cómo Monolith integra todas estas piezas para crear un sistema de recomendación tan sofisticado y a la vez robusto, ¿verdad? Totalmente. Monolith es una muestra de la ingeniería de software aplicada a un problema complejo y dinámico como las recomendaciones en tiempo real. Y ahora que entendemos mejor la arquitectura detrás de Monolith, me gustaría volver a los resultados de los experimentos. Mencionaste que Monolith superó a los sistemas tradicionales en términos de precisión y eficiencia, pero ¿hubo algún otro hallazgo destacable? Sí, uno de los hallazgos más interesantes fue la importancia de la frecuencia de actualización de los parámetros. ¿Podrías elaborar un poco más sobre eso? Claro, las pruebas demostraron que una mayor frecuencia de sincronización de parámetros conduce a mejores resultados. Es decir, cuanto más rápido se implementan los aprendizajes del modelo, mejor. Tiene sentido. Cuanto más rápido se actualice el modelo con la información en tiempo real, más precisas serán las recomendaciones. Exactamente. Aunque esto puede suponer una carga adicional para el sistema Monolith, utiliza un mecanismo inteligente que solo actualiza los parámetros modificados, lo que minimiza el impacto. Es decir, eficiencia y precisión van de la mano en Monolith. Así es. Y por último, pero no menos importante, las pruebas también confirmaron la robustez de Monolith frente a fallos del servidor. Recordemos que Monolith tiene un sistema de respaldo diario. ¿Qué tan efectivo resultó ser en la práctica? Sorprendentemente efectivo. Incluso con una pérdida de un día completo de actualizaciones, el rendimiento del sistema se mantuvo notablemente estable. Eso es realmente impresionante. Monolith no solo es inteligente, sino también resistente. En resumen, Monolith ha demostrado ser un sistema de recomendación altamente efectivo, adaptable y robusto, superando las limitaciones de los enfoques tradicionales y abriendo nuevas posibilidades para experiencias de usuario más personalizadas y relevantes. Y con esta detallada explicación de la arquitectura y los resultados de Monolith, creo que estamos listos para la parte final de nuestro Deep Dive. En la tercera parte analizaremos las implicaciones de este innovador sistema y cómo podría dar forma al futuro de las recomendaciones personalizadas. Monolith realmente suena como un gran avance en el mundo de los sistemas de recomendación. Pero como con cualquier tecnología nueva me pregunto, ¿cuáles son las implicaciones más amplias de un sistema como este? Es una pregunta muy importante. La capacidad de Monolith para analizar y responder a las interacciones de los usuarios en tiempo real abre un nuevo abanico de posibilidades, pero también plantea algunas cuestiones que vale la pena considerar. Exacto. Por ejemplo, ¿cómo podría afectar esto a la privacidad de los usuarios? Es cierto que la recopilación y el análisis de datos en tiempo real requieren un manejo responsable de la información personal. Los desarrolladores de sistemas como Monolith tienen la responsabilidad de implementar medidas de seguridad robustas y garantizar la transparencia en la forma en que se utilizan los datos. Es decir, la ética debe ir de la mano de la innovación. Absolutamente. Y más allá de la privacidad también hay que considerar el impacto potencial en el comportamiento del usuario. ¿Podría un sistema de recomendación tan preciso y adaptable influir en las decisiones de los usuarios de una manera que no hubieran anticipado? Es una pregunta interesante. Podríamos pensar en el fenómeno de la burbuja de filtro, donde los usuarios solo se exponen a información que confirma sus creencias preexistentes. ¿Podría un sistema como Monolith exacerbar este efecto? Es una posibilidad que vale la pena investigar. Si bien un sistema de recomendación preciso puede ser útil para encontrar contenido relevante, también es importante fomentar la diversidad y evitar el sesgo algorítmico. Los desarrolladores deben ser conscientes de estas implicaciones y trabajar para mitigar los posibles efectos negativos. Entonces, al igual que con cualquier herramienta poderosa, la clave está en usarla de manera responsable y ética. Exactamente. La tecnología en sí misma no es ni buena ni mala, todo depende de cómo se utilice. Y volviendo a Monolith, ¿cuáles son las áreas donde ves un mayor potencial para su aplicación en el futuro? Creo que Monolith y otros sistemas de recomendación en tiempo real tienen un enorme potencial en una variedad de campos desde el comercio electrónico y el entretenimiento hasta la educación y la atención médica. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos? Claro, en el comercio electrónico, recomendaciones de productos personalizadas en tiempo real basadas en el comportamiento de navegación y compra del usuario. Esto no solo mejoraría la experiencia del cliente, sino que también podría aumentar las ventas. Y en el ámbito de la educación, ¿cómo se podría aplicar Monolith? En educación, Monolith podría utilizarse para crear sistemas de aprendizaje adaptativo que ajusten el contenido y el ritmo de enseñanza a las necesidades individuales de cada estudiante. Esto podría revolucionar la forma en que aprendemos, haciendo que la educación sea más personalizada y efectiva. Suena como un futuro muy prometedor. Y en el campo de la atención médica. En la atención médica, Monolith podría utilizarse para desarrollar sistemas de apoyo a la decisión clínica que ayuden a los médicos a diagnosticar y tratar enfermedades de manera más precisa. Impresionante. Las posibilidades parecen infinitas.
Sin duda, la capacidad de analizar y responder a los datos en tiempo real está abriendo nuevas fronteras en la forma en que interactuamos con el mundo digital y más allá. Y Monolith es un excelente ejemplo de cómo la ingeniería de software está impulsando esta revolución. Es fascinante pensar en cómo la tecnología está evolucionando y cómo está impactando nuestras vidas de tantas maneras. Gracias por guiarnos en este deep dive sobre Monolith. El placer ha sido mío. Y a ti que nos escuchas, esperamos que esta inversión en el mundo de los sistemas de recomendación en tiempo real te haya resultado tan interesante como a nosotros. Nos vemos en el próximo Deep Dive.